Comienzo a grabar. Buenas tardes a todos. Esta sería la segunda clase correspondiente a Fundamentos de Informática para la Comisión 1042. Hoy vamos a tratar algunos aspectos interesantes que tienen que ver con cómo es la estructura de una computadora y nos vamos a centrar en una actividad práctica. La idea sería, vamos a empezar un poquitito de atrás hacia adelante. Entonces, con ese esquema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a ver la actividad, luego nos vamos a centrar en los conocimientos básicos para poder esa actividad llevarla adelante, y después nos vamos a centrar en la estructura de la computadora, visto que en función de la encuesta que hemos realizado y en base a los tipos de preguntas que vienen realizando, nosotros pensábamos acelerar un poquitito, entrar a ver cosas de Excel, pero no hemos podido, digamos, responder la totalidad de las preguntas. Tenemos todavía 342 preguntas pendientes de las que se fueron generando a lo largo del fin de semana. El arquitecto García hace 4 días que está contestando preguntas, así que ténganos un poquito de paciencia. No es simple dar respuesta a todas las preguntas y por todos los canales por los que están ingresando. Entonces, sí es bueno y es más ágil para contestar las preguntas cuando estamos desde el aula virtual. Entonces, eso es lo que quería hacer como comentarios. Y ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla para comenzar a ingresar en el campus virtual para hacer una pequeña recorrida, para repasar algunos aspectos. Primero, tengan presente que, fíjense, en últimas noticias, en todo momento, se encuentran presentes los permisos de conferencias y las conferencias. Hay permanentemente eventos. Entonces, por favor, hagan un seguimiento de lo mismo. Nosotros vamos a ir avanzando. Ya están disponibles los listados de los alumnos como para que ustedes puedan ir viendo si conocen y contactándose entre ustedes como para ir armando o pensando por lo menos los grupos que tienen que ir constituyendo. Con respecto a las clases virtuales, ya tenemos la primera clase disponible. Con respecto a la segunda clase, es la que estaríamos dando comienzo en el día de hoy. Ya nos estamos centrando en el bloque del día de hoy, en el cual, fíjense que tenemos qué cosas. Primero, una actividad central por esta exposición, que va a ser lo que vamos a ver como primera medida. Pero antes de ello, quiero hacer mención de lo siguiente. Fíjense que acá hay un pequeño chat al que los invito a que se sumen. Yo he puesto algunas preguntas con algunos comentarios disparadores que van a servir para ustedes como una orientación para realizar esta primera actividad, la número 1 de nuestro catálogo. No la primera, porque acuérdense que hemos enviado ya para que ustedes realicen la actividad número 2 y 3 que eran el currículum y la carta de presentación. Esta sería la primera actividad. Solo que nos anticipamos en la convicción de que nosotros, en base a las encuestas, son todos expertos en el uso de las herramientas. Antes de comenzar con esta actividad, quiero comentarles y mostrarles lo siguiente respecto de las encuestas. Todavía no le he enviado a todo el mundo las encuestas. Voy tirando paquetes diarios de 100 personas. Tenemos una respuesta de 157 personas aproximadamente. Esto lo vamos a pasar rápido, que es el listado de integrantes, pero me interesa mostrar ya la distribución de los cursos. Por otro lado, fíjense que tenemos algunas informaciones que, bueno, son estadísticas que nos dan perfil, pero fundamentalmente me interesa hacer hincapié en algunas eventuales preguntas que estamos realizando que nos definen algunas cosas. Por ejemplo, es importante que ustedes tengan presente que hay un programa de tutorías y que ustedes deben tener un tutor que en algún momento lo va a estar contactando. Ustedes traten de ponerse en contacto con él, que puede ser un soporte para darles una mano en momentos de duda. Entonces es bueno que traten de identificar quién es su tutor y hacer averiguaciones al respecto. Con respecto a veamos, con respecto a la cursada, bueno, estamos haciendo algunas consultas respecto de conectividad para saber con qué herramientas ustedes disponen. Después también si tienen un espacio razonable como para poder escuchar las clases. Y acá viene lo interesante. ¿Sabe utilizar procesador de palabra? El 92% prácticamente indica que sí.
con respecto al uso de planilla de cálculo, tenemos que casi la mitad tiene un conocimiento básico, un conocimiento avanzado un 5% y un conocimiento intermedio un 39%, con lo cual a esto podemos darle bastante agilidad. Respecto a otras aplicaciones, la cosa se pone un poquito más picante. Fíjense que hay algunas que prácticamente no son conocidas, pero en principio la intencionalidad de la encuesta es ir teniendo un perfil para saber con cuántos recursos ustedes disponen. Fíjense que también son elementos importantes estos que tienen que ver con la disponibilidad de las máquinas. Y esto sí, acá sí me preocupa algunas cosas, en el sentido de que deben saber identificar qué sistema operativo tienen, qué es un sistema operativo, cuánta memoria RAM tienen. Me preocupa cuando ustedes contestan que no saben. Hay un 25% de personas que no sabe reconocer las características técnicas de la máquina. Por eso vamos a centrarnos en estos aspectos de la, digamos, que en la encuesta de alguna manera me permiten visualizar un poquitito el perfil o el nivel de conocimiento que ustedes están teniendo. Dicho esto, lo que vamos a hacer, y por favor les pido, quienes hayan recibido la encuesta y aún no la hayan contestado, por favor contesten. Y quienes no hayan recibido la misma, si en los próximos días no los reciben, por favor háganlo saber a través de un correo privado, que veremos qué fue lo que motivó que no le haya llegado la misma. Nuestro objetivo es que todos los alumnos de Fundamentos de Informática estén en condiciones de contestar esta encuesta, que nos da a nosotros la posibilidad de tener un buen perfil de los recursos, tanto de material como de conocimientos tienen ustedes, y nos dan un perfil del tipo de actividades que tenemos que ir generando. Bien, centrémonos en cómo elegir una computadora, que sería esta actividad. La idea de esta actividad, básicamente, ¿en qué consiste? Simplemente en determinar, elegir una computadora para un estudiante de ingeniería civil. Entonces ustedes van a tener una serie de requisitos. Y por supuesto, molestaremos un poquitito con los requisitos, cómo tienen que ser practicados el informe, con algún tipo de letra. Seguramente van a tener que hacer algún cuadrito comparativo con una planillita de Excel. Me apoyo y nos atrevemos a darle esta actividad en base a los resultados de la encuesta. En la encuesta nos estaba diciendo que prácticamente el 75% conoce más o menos de qué se trata Excel, con lo cual estarían en condiciones de hacer una pequeña planilla e importarla al reporte con el documento Word. Por supuesto, el asunto con el cual ustedes van a tener que dirigir la actividad es el que les estoy indicando, 2020-TP cálculo 01, su apellido y su nombre, y el grupo 000, porque todavía no tiene ningún grupo asignado. ¿Dónde lo van a enviar a la actividad, al trabajo? A consultas.fundamentos@gmail.com. ¿Cuándo? Está por verse. Hoy les va a quedar un registro en novedades, por el cual es la actividad de Word, en la que tiene un currículum y tiene una carta de presentación, tendrán un vencimiento dentro de 15 días. Ese sería el primer plazo sobre lo primero que tienen que centrar su energía, que debe ser enviada a consultas.fundamentos@gmail.com, allí con el asunto correspondiente a la actividad. Para este caso, esta sería la primera actividad. Bien, las condiciones es que tienen para gastar $600, y con esos $600 tienen que armar una máquina que sea usable durante su carrera profesional. Ese sería el plan de acción. Con respecto a esto, bueno, ahora nos vamos a ir centrando de a poquitito en qué elementos considerar para poder realizar la compra. Para ello, lo que vamos a hacer, esta supuesta compra, es dar doble clic a este botón. Al hacerlo ustedes, lo que va a ocurrir es que van a bajar la presentación. Fíjense que en mi parte inferior izquierda bajé la presentación, me había salido por la derecha un cartelito proponiéndome la apertura de la misma. Yo lo que voy a hacer, por una cuestión de comodidad, es directamente tomar en primer plano y dirigirme hacia la presentación y disparar la presentación desde el principio para poder estar conversando con ustedes respecto de la misma. Pero la idea sería que esta
primera introducción, tiene algunos aspectos no tan claros. Eso es consecuencia de que hemos invertido el orden de las presentaciones. Ahora, básicamente, vamos a ver qué debemos tener en cuenta para poder elegir una computadora y después vamos a centrarnos y vamos a volver a la primera parte de la presentación original en la cual avanzamos y vemos qué es una computadora, cuáles son las partes que las componen, qué es un sistema informático. Entonces, como primera medida, ¿cómo elegir una computadora? ¿Qué aspectos tenemos que considerar? Bueno, lo primero a tener en cuenta es que tenemos dos aristas a considerar, el software y el hardware. Ello es lo que de alguna manera define el tipo de componentes y el gasto que vamos a hacer. Software y hardware. ¿Cómo se elige esto y en base a qué? A los requerimientos que tengamos. ¿Qué requerimientos? Los requerimientos de uso de aplicaciones. Entonces, lo primero que habría que hacer cuando uno piensa en, de alguna manera, seleccionar para comprar una computadora, primer aspecto a tener en cuenta es la portabilidad de la misma. Si se puede llevar, si es preferible una notebook o una PC de escritorio, son decisiones que se tienen que tomar y en su momento tendrán que justificar en la actividad. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es qué tipo de aplicaciones van a tener que utilizar a lo largo de la carrera. Eso es el primer elemento a tener en cuenta. Entonces ahora vamos a avanzar un poquitito más. Esto les voy a pedir que lo vayan leyendo después con tranquilidad. Ustedes tienen acceso a la presentación. Yo me voy a centrar en algunos aspectos que tienen que ver con los requisitos de hardware, primero, que cuando uno establece o lee las condiciones de un cierto software que quiere instalar, lo que habla es de requerimientos mínimos y de requerimientos recomendados. Entonces, lo primero que tenemos que ver es hardware, componentes tangibles de la computadora. Todos los fierros que componen y hacen que una computadora sea tal. El software sería las instrucciones o conjuntos de instrucciones que permiten gestionar la misma. Entonces, hablar de mínimo, ¿qué significa? Si yo tengo una máquina en condiciones óptimas, sistema operativo recién instalado, con todos los requisitos recién instalados y sin uso, esa máquina va, y con los software, por supuesto, pertinente, ¿no? Esa máquina va a funcionar con la aplicación que nosotros pretendemos darle uso. Ahora bien, a los 2 o 3 meses va a empezar a tener cada vez más dificultades y se va a hacer imposible trabajar. Por ello, es conveniente identificar cuáles son los requerimientos recomendados de hardware siempre para poder tomar la decisión de dimensionar la máquina en función de estas características. Entonces, lo que siempre vamos a estar buscando son los requerimientos recomendados. Los mínimos no son saludables elegirlos como marco de referencia. ¿Por qué? Porque en el poco tiempo no nos van a resultar. Bien, ¿cuáles serían los tipos de requerimientos o sobre los elementos que tenemos que focalizarnos cuando estamos constituyendo una computadora? Bueno, fíjense, como primera medida, si tenemos, por ejemplo, los requisitos de la placa madre y CPU, ya vamos a ver de qué se tratan, los requisitos de memoria RAM, los requisitos de espacio disponible en disco duro, los requisitos de monitor y adaptador de video, requisitos de unidad de CD o DVD, si la requieren o no, qué tipo de tarjeta de red se necesita, requisitos de tarjeta o placa gráfica. Esto es muy importante, especialmente en las aplicaciones donde el trabajo gráfico es determinante. Esto es muy importante porque muchas veces, ¿qué ocurre? El resto de los requisitos confluye de manera más que razonable y por un problema de placa gráfica o tarjeta no es viable que funcione razonablemente y la máquina se bloquea. Ejemplo típico, AutoCAD versión 2010 para procesadores Intel Atom. El procesador con su placa madre respectiva, Intel Atom tiene una particularidad. Tiene la tarjeta gráfica o placa gráfica integrada en la placa madre. Y ello hace que no le permita manejar correctamente la resolución de pantalla que requiere esa versión de AutoCAD. Con lo cual, cuando la instalamos, funciona, arranca,
y a medida que empezamos a dibujar se va ralentizando y después se pierde el control del equipo. Por eso la importancia de tener atención, de prestar atención a los requisitos de placa gráfica. Respecto también a los requisitos de puertos disponibles, importante, esto tiene que ver con el tipo de transmisión de datos que vamos a hacer, los periféricos, en todo caso ratón, impresora, módem, es clave. Sorpréndanse, pero hay muchas de las aplicaciones que si uno no tiene el ratón o mouse correspondiente, existen modelos, voy a decir, se llega a ver el mouse que yo les estoy mostrando en este momento, fíjense que este es un estándar, nada sofisticado, con 2 botones y una ruedita. Hay aplicaciones que si no tenemos la ruedita no funcionan, con lo cual es importante considerar este tipo de situaciones. Bien, voy a ver si puedo borrar de nuevo los rayones que hicimos, perfecto, y sigo avanzando con requerimientos de software. Una cosa son los fierros, otra cosa es los componentes o paquetes de instrucciones o prestadores de servicio que nosotros requerimos para que una aplicación pueda funcionar convenientemente. Una de ellas es lo que llamamos requisitos del sistema. Un sistema operativo determinado. Hay veces que si no tenemos el sistema operativo conveniente, no funciona. Un ejemplo típico es Solid Edge, por ejemplo, no funciona con Windows 7, ni con Windows Vista, por ejemplo. Es un ejemplo típico. Después, requisitos de aplicaciones específicas. ¿Esto qué quiere decir? Que puede requerir la utilización, para poder instalar una aplicación, de otras aplicaciones que estén instaladas previamente. Luego, también puede ocurrir que se requiera que ciertas aplicaciones no estén instaladas para que pueda funcionar. Este sería el otro punto. Después, respecto de las configuraciones, los sistemas operativos tienen varias alternativas de configuración. Entonces, tendremos que configurarlo correctamente. Luego vamos a necesitar controladores y APIs. Ahí les vamos a tirar una ayudita con respecto a lo que son los controladores y los APIs. Ahí lo pueden ir leyendo mientras seguimos avanzando. Mantener, o sea, también nos puede exigir que tengamos los sistemas operativos con ciertos paquetes y parches actualizados. ¿No? Un ejemplo típico es, se requiere un sistema operativo Windows XP Servipack 3. Esa sería una especie de leyenda con la cual ustedes se pueden encontrar, que tiene que ver con arreglos que se hicieron al sistema operativo o agregados que le permiten realizar ciertos controles. Por otro lado, las configuraciones, como les había comentado, también son importantes. Y por acá, por ejemplo, un requisito de ciertos plugins, tener instalado Flash. Acá voy a ver si hago otro movimiento para que podamos. Ahí está. Ven acá, dice, un plugin es una aplicación en un programa informático que añade una funcionalidad adicional, una nueva característica de software. Entonces, el hecho de que tengamos Flash instalado nos permite, por ejemplo, la apertura cuando estamos en el aula virtual, que se abra. ¿Vieron cuando yo les mostré la guía de la actividad de trabajos prácticos? Eso lo permitió este tipo de plugin. Bien, avancemos un poquito más. Para ello voy a ver si borro previamente los tildes y avanzamos una presentación más. Veamos, cuando hablamos de discrepancias de requerimientos de hardware y software, en general, cuando nosotros trabajamos, lo que hacemos, digamos, si estamos en la toma de decisiones, lo que hacemos es buscar comentarios, recomendaciones, especialmente en sitios específicos de software o de hardware o en revistas especializadas. Ejemplo típico de otras épocas del siglo pasado era PC Magazine, por ejemplo, que era una revista de papel en la cual uno accedía. Hoy prácticamente estas cosas no existen, pero que prácticamente nos daban la posibilidad de orientarnos. Cuando hacíamos comparaciones entre dos personajes evaluadores diferentes, nos encontrábamos que había gente que bajo ciertas condiciones nos recomendaba una aplicación y nos decía, como les estoy proponiendo en nuestra presentación, dice, una aplicación es ejecutable y se recomienda que tenga 512 megabytes o más de memoria RAM. Mientras que en otra habla de que funciona adecuadamente teniendo 1 GB. Este tipo de discrepancias que ustedes se van a encontrar permanentemente tienen que ver con qué aspecto,
con lo que nosotros entendemos por buen funcionamiento. Esto es totalmente subjetivo. En general, la situación es, si nosotros vemos que una aplicación nos recomienda en 512 y tiene un funcionamiento razonable, tenemos que tratar de estar siempre un poquitito por encima, porque en cuanto sobrecarguemos los requisitos, porque estamos trabajando con varias aplicaciones, el sistema colapsa. Entonces, cuanto mayor es la cantidad de recursos, más posibilidades tenemos nosotros de trabajar con muchas aplicaciones en forma simultánea. Una de las características que tiene la ingeniería es la multifuncionalidad de la actividad en la cual se trabaja con muchísimas herramientas en forma simultánea. Les doy un ejemplo típico. Hoy yo estoy dando una clase virtual y tengo diseñado mi escritorio de modo tal que tengo 3 escritorios en forma simultánea. Y dependiendo de la actividad que tengo, me focalizo en una o en otra de esos escritorios. Bien, vamos a mirar un poquitito por el chat, creo que estamos todos contestando un poquitito. Bien, Mónica me está avisando que está contestando, fantástico. Como verán, tenemos bastantes consultas, pero vale. Bueno, la cuestión es, esta subjetividad hace que ustedes, al momento de tomar decisiones, si tienen plata en la billetera, siempre vayan por un poquito más de respaldo. Voy a borrar esto, vamos a avanzar un poquitín más. Acá lo que tengo son algunos ejemplos típicos de configuraciones. Ejemplo, esta es una aplicación, puede pedir un sistema operativo Windows XP o superior, tiene que tener instalado Flash Player 9 o superior, debe tener instalada una máquina virtual Java 1.6 o superior. Este es el estilo de recomendaciones o tipos básicos de requerimientos. Acá tenemos otro de una aplicación, voy a poner varios ejemplos. Estas dos son de maquinitas bastante vetustas del siglo pasado. Un procesador Pentium 4 de 1 GHz, 256 KB de memoria caché, 256 MB de memoria RAM expandible a 1 GB, un disco ultra ATA, esta es la característica de un disco rígido, de por lo menos 100 GB disponibles, que funcione a una cierta velocidad. Esto con los estados sólidos ya deja de ser un dato. Y bueno, de esta manera tenemos también disqueteras, unidades de lectora de DVD, placas, aceleradoras, etc. Dentro de estos elementos tendríamos además, por ejemplo, un juego viejito del año 2015, nos pide un cierto tipo de CPU, un procesador Intel Core 2, Quad 6600 o su equivalente de AMD, que es la competencia, una cierta cantidad de memoria RAM, una cierta cantidad de espacio virtual, una cierta cantidad de espacio libre en disco rígido, algún tipo específico de placa madre, de placa de video, para poder controlar y que tenga una buena visualización el juego, y bueno, etc. Acá tendríamos, por ejemplo, un ejemplo típico, me pareció que esto lo incorporé, venía pensando, reflexionando cómo pulir un poquitito en base a lo que ustedes dijeron. Hay varios que están teniendo dificultades para instalar los paquetes de Office y con Revit, entonces me planteé y dije, bueno, qué mejor que mostrar dentro de este momento requisitos que necesitamos para tener Office 16, elegí uno de ellos, el Office 2016 Professional Plus. Nos pide una CPU por 86 de 1 GB, 1 GHz, esto tiene que ver con la velocidad con la que está trabajando, no nos pide gran cosa, 2 GB de memoria RAM, 3 GB disponibles en disco rígido, una resolución de pantalla de por lo menos 1280 por 800 píxeles, gráficos compatibles con DirectX 10, Windows 7, Servipack 1 superior, ven acá, esta es una actualización que tiene por lo menos Windows 7, nos pide Microsoft Edge, Mozilla, Chrome, Internet Explorer, ven, nos están pidiendo cierto software, y nos están pidiendo, por ejemplo, un Net 5.0. Ya me quedan muy poquitos minutos, me están quedando 7 minutos antes que hagamos la primera pausa. Mi objetivo es terminar esta presentación en esos momentos. Otra de las cosas importantes, que tendríamos para contarles acá, bueno, acá me falló la presentación porque me quedó un cartelito, se ve que me olvidé de activarlo como
para que aparezca en un momento. Pero básicamente me tomé el trabajo de analizarlo. Denme un segundito que vamos a tratar de revertir esta situación problemática. Voy a venir por acá, animación, le voy a poner que aparezca la animación, y después le voy a volver a presentaciones sobre la que estamos, a ISAFE, y estamos sobre la estructura básica sin los cartelotes para que ustedes puedan ver. Lo que hice fue analizar la configuración mínima de Revit 2020, una configuración básica. Fíjense qué impresionante la cantidad de requisitos que nos están pidiendo. Primero, memoria de 8 GB o más, tipos de resoluciones como mínimo, básicas, adaptadores de video, tarjetas gráficas, espacio en disco de 30 GB o más, soporte para tener descarga de ciertos dispositivos. En realidad, este es el programa más exigente que de alguna manera le va a dar dimensión a su computadora. Este es el programa por excelencia que demanda más recursos. Es casi tan exigente, es más, le diría, que bajo ciertas condiciones hasta es más exigente que un juego. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de dibujos que hagamos con Revit, son las condiciones que tenemos que satisfacer. Para aprender a dibujar con una casita simple, con estos requisitos alcanza en realidad con 4 GB y una versión que no sea 2020, sino una 2016, la remamos. Pero cuando estamos trabajando en edificios, un edificio o un complejo edilicio, la demanda de recursos es impresionante y es muy importante tener claro cuál es el rango de nuestros diseños. Por eso, este tipo de configuración de mínima lo deben considerar. Acá tendríamos algunos comentarios adicionales respecto de esto que les pido que los revisen. Y acá sí, ya llegando a esta etapa, quería mostrarles esto que es importante, que es la dirección donde ustedes pueden bajar las licencias y tienen un conjunto de instrucciones que les permiten, como alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional, utilizando la casilla de correo institucional, su nombre de usuario siga @est.frba.utn.edu.ar, ustedes pueden registrarse y bajar las licencias correspondientes. De acá pueden bajar un paquete Office, sin lugar a dudas, con hasta uso en 5 computadoras en forma simultánea. Sigamos avanzando. Acá lo que tengo son otras condiciones de requerimientos de hardware para ingeniería civil que les propongo, y las condiciones. Por ejemplo, acá lo estoy planteando. ¿Qué programas necesitan ustedes para empezar a hablar para hacer ingeniería civil? En realidad van a necesitar bastantes más. Pero bueno, un sistema operativo de 32 a 64 bits, preferentemente compatible con Windows. Programas de descompresión de archivos tipo zip, un navegador, puede ser Mozilla, un paquete de oficina que tenga procesador de palabra, planilla de cálculo, un presentador de diapositivas y base de datos, alguna herramienta de diseño asistido por computadora, un AutoCAD similar, algo para hacer diagramas tipo Gantt y caminos críticos, Project, por ejemplo, es un número, acá tienen un ejemplo como para que sepan por dónde ir buscando, un sistema de cómputo numérico con lenguaje de programación, como por ejemplo MATCAD, MATLAB o similares, programas para crear gráficos como Visio, programas para cálculo de estructura como PEPLAN, RAM, etc. Cuando tengamos la posibilidad de ver las configuraciones de las máquinas en el laboratorio, van a ver que hay unas cuantas aplicaciones disponibles para ustedes en las mismas. En 3 minutos tendríamos, acá tengo un ejemplo de Solid Edge, acá me interesaba mostrarles dentro de las características, fíjense, este producto no se ejecuta con Windows 7, bueno, y acá lo que tendríamos son requisitos, por ejemplo, para Excel, requisitos del entorno de trabajo, requisitos para una versión más nueva de Excel, este es el 2016, requisitos de algún programa alternativo que es más escueto, o sea, ustedes tienen que gestionar, este es un programa gratuito, acá tendrían la versión de Spreadsheet, que sería ni más ni menos que un equivalente a una planilla de cálculo, 100% compatible, fíjense en los entornos de trabajo con los que se maneja, es multilenguaje, con lo cual más que suficiente esta herramienta. Con lo cual tendríamos un recorrido general a esta primera parte que es la que corresponde a ver cómo analizar, qué aspectos analizar de cada una de las consideraciones que tenemos que tener en cuanto a cómo elegir una computadora.
desde el software y desde el hardware. ¿Qué elementos? Ahora lo que vamos a hacer en el próximo bloque, yo me voy a estar deteniendo en esto, faltando un par de minutitos, nos vamos a detener, yo voy a comenzar a... Bien, comenzamos la segunda parte de esta grabación, lo que les voy a pedir por favor es que se vayan registrando en el chat con nombre y apellido para tomar no, nosotros no, yo no voy a tomar asistencia, pero para que ustedes de alguna manera dejen registrado su presencia, que de alguna manera a nosotros también nos sirve para ir teniendo un perfil, y el tipo de preguntas que uno va generando también tiene que ver con si estuvo o no estuvo. Si no estuvo y hace un cierto tipo de preguntas, es comprensible, pero por ahí no es una pregunta esperable cuando estuvo en clase, porque por ahí el tema lo desarrollamos. Eso nos da también ideas y pautas de cómo manejarnos. Entonces, fíjense la complejidad que tiene este tipo de cursada, que tenemos que estar después revisando todos estos parámetros y tratando en base a eso de ir tomando una noción de dónde estamos parados. Bien, ya estoy con mi presentación, ya estaríamos prácticamente en condiciones compartiendo nuestro espacio de aula virtual, de la carpeta compartida. Lo que estaba chequeando es detener grabación, si estoy grabando, con lo cual no hay ningún problema. Entonces voy a apuntar a la presentación y voy a disparar desde el principio la segunda presentación que vamos a trabajar. Este primer bloque es muy, muy rápido. Nos vamos a centrar, esto que tengan presente, que tienen un video que les cuenta todo, básicamente, con bastante nivel de detalle. Entonces, vamos a ir avanzando y nos vamos a centrar. Esto es un sistema de computación. Está compuesto por 4 elementos: hardware, software, el recurso humano que lo utiliza, todo lo que está involucrado desde la construcción, diseño, uso y mantenimiento de las computadoras, y la variable tiempo. Este elemento y este elemento del sistema son dimensionables, son manipulables en el sentido que se puede aumentar, mejorar el hardware o el software, disponer de más gente, capacitarla, pero este parámetro, este aspecto, únicamente lo podemos medir. El hardware lo podemos dividir de muchísimas maneras. La más simple y sencilla es hablar de periféricos de entrada de datos, una unidad central de procesamiento y periféricos de salida de datos. Respecto del software, hay 3 tipos de software: el firmware, los sistemas operativos y las aplicaciones. Y acá tendríamos un poquito un esquema de la interrelación que hay entre los componentes del sistema informático de computación. Acá estaríamos viendo la relación que hay entre las distintas partes componentes, y acá tendríamos, sí me voy a detener un par de minutos en esta estructura, que es el esquema funcional de una computadora de von Neumann. Ella nos permite entender cuáles son los componentes más importantes de una computadora. Los dispositivos de entrada de datos son aquellos que transforman los datos de un lenguaje comprensible por el ser humano a un lenguaje binario. Ahí vamos a ver de subir un artículo, algún videito que tenga que ver sobre este contenido para profundizarlo. De la misma manera, tenemos una unidad central de procesamiento compuesta por varios elementos, que de alguna manera sacan estos datos que ingresamos, transformados en información, con un lenguaje binario, que llegan a los dispositivos de salida, que nos presentan la información en un lenguaje comprensible para el ser humano y que nos permite la toma de decisiones. Dentro de la unidad central de procesamiento tendríamos básicamente 4 grandes componentes. Esto es un bloque muy estructurado, muy simplificado, hay muchísimas variantes y hay muchísimas variedades de productos. La unidad aritmética lógica, que es la responsable de realizar cálculos, solamente suma. La unidad de control, es más, yo le diría, no es que suma, aplica el principio de adición. La unidad de control, que es la encargada de realizar físicamente la gestión, esto no es ni más ni menos que el procesador central. La memoria central de la computadora, lo que nosotros conocemos como memoria RAM. Las unidades de memoria auxiliar, que serían los discos rígidos y toda una serie de productos bastante variados, como la memoria de estado sólido que hoy tenemos disponibles en el mercado. Esta estructura interrelacionando es la que permite hacer que la computadora funcione. Avancemos un poquito más. Acá veríamos los diferentes componentes que tenemos periféricos. Esta sería la estructura de una computadora, no es la más moderna, pero tendríamos los diferentes bloques que nos permiten ver las diferentes partes. No me voy a detener en esto,
simplemente lo recorremos rápidamente como para que nos vayamos aclimatando. Y sí, acá estaríamos viendo partes, no son modernosas, son bastante veteranas estas imágenes, pero nos dan una idea cabal de qué estamos hablando, de lo que podemos tocar. Pero me quería centrar un poquitito más en un aspecto que también está detallado, que son las redes informáticas. Es muy importante este concepto, nosotros hemos tomado ideas de esta fuente, la fuente con que apoyamos este desarrollo de redes informáticas es concepto de redes informáticas. La idea es que tenemos varios tipos de redes, que pueden ser alámbricas o inalámbricas. La idea sería que tenemos, dentro de los esquemas, clasificaciones diversas de redes. Pueden ser clasificadas en función del tamaño, en función de la tecnología, o hay algunos otros esquemas de clasificación. Si las clasificamos en función del tamaño, tendremos redes LAN, redes MAN y redes WAN. Si lo utilizamos a través de, digamos, la comparación o la clasificación en base a tecnología, medios guiados y medios no guiados. Y otras clasificaciones pueden ser según su topología, en base a la relación funcional y la direccionalidad de datos. Esto a grandes rasgos, después van a tener, acá tienen la posibilidad de profundizarlo, en el videito lo podemos acceder, porque mi objetivo es centrarme en otros aspectos que tienen que ver con el software. Acá tenemos diferentes topologías con sus pequeños esquemas. Les pido que esto lo revisen y lo vean con calma en el video, con bastante detalle. Nosotros acá habríamos terminado el primer bloque, todo lo que tiene que ver con la idea de computadora y cuál es la estructura básica, y nos vamos a meter en un segundo bloque que tiene que ver con el software. ¿Qué es el software? ¿Qué engloba aquello intangible de la computadora, lo que no podemos tocar? Acá nos vamos metiendo y bueno, vamos a empezar a desarrollar este bloquecito que tenemos acá, en el cual la idea principal sería, todos estos elementos de alguna manera los hemos charlado, nos vamos a centrar en el firmware. Es el conjunto de instrucciones que físicamente se alojan en la memoria ROM de la computadora y que permiten, por supuesto están en el BIOS, hacer que la computadora arranque y esté en condiciones de cargar un sistema operativo. Cuando ese sistema operativo fue cargado, toma el control de la computadora y deja de tener sentido el uso de este firmware hasta el nuevo encendido de la máquina. A grandes rasgos podríamos decir que de alguna manera es el, entre comillas, muy entre comillas, el alma de la computadora, porque es el único software básico que le puso y que tiene la firma del fabricante. Con respecto a, acá tendríamos nuestro desarrollo, sistemas operativos, vamos a meternos un poquitito por acá, que es importante. ¿Qué es lo que hace un sistema operativo? Básicamente hace gestión de procesos, administración de la memoria principal, administración de los ficheros o archivos, y gestión de dispositivos de entrada y salida. Esto sería planificar y establecer comunicación entre los procesos y sincronizarlos. Esto tiene que ver con incluir en la gestión del espacio de la memoria principal y la memoria RAM. Acá tendría que ver con la gestión del espacio de los discos rígidos y cómo encontrar los contenidos en el momento adecuado, ¿no? Y los dispositivos de entrada y salida, que tienen que ver cómo hacer que el teclado funcione cuando tiene que funcionar y que haga lo que tiene que hacer, y de la misma manera todos esos componentes. Respecto de este panorama, bien, las aplicaciones que serían programas o instrucciones específicas que nos permiten resolver temas puntuales. Básicamente, explorar un disco duro, editar texto, jugar, etc. Ejemplos, aplicaciones de Internet, Explorer, Outlook, Word, Excel, Winamp, el que se les ocurra. Las aplicaciones en general utilizan una interfaz gráfica con el usuario, y la principal condición es que están orientadas a la solución de problemas específicos. Entonces, ese sería el núcleo. Ahora nos centraremos en los sistemas operativos, que son los encargados de la gestión. Hay muchísima variedad de productos. Es increíble la variedad de productos que hay en el mercado, pero hay tres grandes bloques o grupos que podemos asociar con Windows, Linux y Mac. La realidad es que el límite entre un sistema operativo y las aplicaciones no es tan claro. ¿Por qué motivo? Porque los mismos sistemas operativos
traen incorporadas muchas aplicaciones. En general, gestores de navegación como Explorer es un típico ejemplo de aplicaciones que ya tienen incorporadas. Algunas versiones de Linux ya tienen como Ubuntu, ya tienen integradas aplicaciones como los paquetes de oficina. Entonces, ese límite no es tan claro. Nosotros lo vamos a delimitar bien. ¿Para qué? Para entender el funcionamiento, para entender la estructura. Bien, acá veníamos recorriendo. Nos vamos a centrar en los tres conceptos o tres grandes filosofías de sistemas operativos. En ella tenemos básicamente tres plataformas de trabajo: Windows, Macintosh y Linux. Este sería nuestro modelo cultural de mercado. ¿Por qué? Macintosh tiene un modelo de negocios en el cual quién es el cliente, digamos, el cliente cautivo es el usuario final de la computadora. El proveedor nos provee de hardware y de software, por lo menos de la mayor parte del software. Tiene un negocio integral con un mejor aprovechamiento de los recursos. Su eje es la gestión de negocios. El software que está disponible se paga y nosotros no tenemos acceso a su ingeniería. No podemos ver sus contenidos. Lo usamos nada más. Windows sería el otro modelo de negocios en el cual también tenemos un software privativo, tenemos un software donde el cliente cautivo es el proveedor de hardware al que le vende Microsoft el sistema operativo, en general está orientado en esa línea de trabajo. Es multifuncional en el sentido de que puede funcionar en muchísimas plataformas de hardware, con lo cual, al ser más genérico, no es tan eficiente en el aprovechamiento de los recursos. Y por último tenemos el modelo de negocio colaborativo, en el que no hay como objetivo el rédito económico, sino la prestación de servicios y la asociación en comunidades para resolver este tipo de situaciones. Este sería el modelo de negocios presente dentro de lo que serían los sistemas operativos a grandes rasgos. A título totalmente ilustrativo les presento dos arquitecturas: la arquitectura de Unix y la arquitectura de NT de Windows, para que tengan idea que los modelos de gestión son diferentes. No son ni mejores ni peores, algunos son más eficientes. Es mucho más eficiente, pero requiere de muchos más conocimientos profesionales el de Unix, que sería la base de Linux, y la arquitectura de NT, que es la base de Windows. Respecto a los negocios, podemos hacer un balanceo rapidito de los distintos tipos de sistemas operativos que hay. Con Windows, fíjense, primera tanda, 85, 92, 95, las distintas versiones, Windows 1, Windows 3.1, Windows 95, Windows 8, Windows 10, Windows, bueno, acá le erré al orden, Windows XP, Windows 2006 o Vista, Windows 2007, después Windows 8 y Windows 10, agrupado con modelos sobre los cuales se centra la actividad del sistema operativo. No hay tanta variedad, si se lo pone a analizar uno. Luego tendríamos todo lo que es el esquema de Macintosh. Denme un segundito, ahí está, ahí pasé. Dentro de este modelo, este árbol, este historial de sistemas operativos, vamos a ir analizando algunos para que vean que hay bastante más variedad dentro de este modelo bastante exclusivo. Tendríamos el sistema 2 de 1985, los sistemas 3 del 86. Yo he trabajado con estos sistemas de archivos muy interesantes, muy prácticos. También he trabajado con los del año 87. Tendremos el sistema 6, sistema 7. Fíjense, Mac OS 8, OS 9 en el año 99, con sus pros y sus contras, interesantes modelos. Y aparecen también los Mac OS X, donde aparecen ya dentro de este esquema la nomenclatura en base a gatos, que yo le digo, la versión Puma, Jaguar, Pantera, Tigre, Leopardo, una variedad de Leopardo, y luego aparece la última generación, que son los Mac OS Sierra, en sus versiones, el Mojave, que es de los últimos que están en el mercado. Vieron que hay muchísima variedad, muchísimas opciones. Acá tendríamos un correlato dentro de lo que es el mundo del software de distribución gratuita. ¿Por qué hago
algunas diferencias, porque no todos los sistemas operativos que están viendo con sus isotipos o sus logos necesariamente tienen la misma arquitectura. React OS, que les estoy mostrando por acá, es un sistema que imita la arquitectura de Windows. Con lo cual, en principio, yo les diría que es un sistema operativo experimental, no es una aplicación, un sistema que podamos usar en el día a día, en el cual todas las aplicaciones tendrían que tener sus drivers compatibles con React OS. El proyecto es muy interesante, pero le falta mucho recorrido para que sea un producto competitivo con respecto a Windows. Después tenemos la filosofía de GNU Linux y alguna que otra aplicación dando vuelta por ahí con otros modelos de arquitectura, básicamente. Linux se apoya en la arquitectura de Unix. Es una arquitectura muy sólida, muy probada y muy segura. Acá tendríamos esquemáticamente variedad, toda la línea de productos que se enmarcan dentro de este modelo de negocio colaborativo, en el cual, sobre una plataforma o arquitectura básica de Unix, hay muchísimas variantes. Con respecto a los sistemas operativos, les pido y les recomiendo que le peguen una leidita a estas, que sería una especie de principales tips de los que hacen los sistemas operativos. Algunos sí me voy a marcar que me parecen importantes. ¿Qué es un sistema operativo? Un conjunto de programas que administran los recursos de la máquina. Los sistemas operativos son incompatibles entre sí. Esto significa que solo funciona uno a la vez. Acá tendremos un listado de sistemas operativos, con lo cual lo importante es avanzar. Ahora voy a hacer un análisis comparativo con pros y contras de los distintos sistemas operativos que les dejo a ustedes para que analicen más en nivel de detalle. Ventajas de Linux, desventajas, ventajas de Windows, desventajas de Windows, ventajas de App y desventajas de los sistemas operativos de Mac. Todo tiene sus pros y sus contras, todo es una cuestión de poner elementos en la balanza y tomar decisiones. Con respecto a los sistemas operativos, cosas importantes a considerar son la clasificación en función de la gestión de tareas. Pueden ser monotareas o multitareas. Yo lo que voy a hacer es esquemático ahora. Lo que les voy a pedir es que cada uno de estos sistemas lo traten de mirar un poquitito más en nivel de detalle para entender de qué se tratan. Van a poder ser multiusuarios, monousuarios o multiusuarios. Pueden ser uniproceso o multiproceso. Fíjense, y acá vienen diferentes jugadores, ¿no? En cada uno de ellos. Con lo cual, en este esquema, a grandes rasgos, hemos visto rápidamente la estructura del hardware, el software, una gran parte, que es toda la gestión de la computadora, y ahora nos vamos a tratar de centrar en clasificar qué cosa, las aplicaciones. Ver a grandes rasgos, por lo menos, un pantallazo de las principales aplicaciones que a nosotros nos van a resultar útiles y que nos interesan. ¿Qué son las aplicaciones? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y son, básicamente, programas diseñados para o por los usuarios para hacer tareas específicas. Eso sería, sin lugar a dudas, una aplicación. Avancemos un poquito más. Acá estamos refrescando los mismos esquemas que habíamos estado viendo. Nos centramos en aplicaciones y vamos a tratar de clasificar las aplicaciones. Acá tenemos de nuevo una aproximación de lo que adelanté recién. Algunas de las características generales que tienen las aplicaciones. Y acá lo vamos a ir centrando en varias aplicaciones. Entonces, ¿qué es un procesador de palabra? Sería la primera cuestión que vamos a tratar de contestar. Es un software utilizado para la gestión, producción y modificación de documentos, principalmente con textos realizados en las computadoras. Características principales: facilidad para escribir un texto, agregar, borrar, mover, gestionar palabras, correcciones de errores, formatos, etc. ¿Para qué sirven? Planeamiento y desarrollo, edición, dar formato e impresión. Esto sería generalmente las 4 etapas que tenemos que gestar para generar un documento. Pensar qué vamos a decir y cómo lo vamos a hacer la edición, después trabajamos los formatos y generalmente damos la edición final. Ese sería el paso a paso del uso de un procesador de palabra. Tenemos el planeamiento y desarrollo, acá les comento y les pido que lo profundicen un poquitito, tengan un detallecito de lo que es cada una de esas cosas.
Y acá lo que tendríamos son diferentes productos comerciales disponibles en el mercado a los que cualquiera de ustedes puede acceder. Son algunos. Ahora, la verdad es que hay muchísimos más, van surgiendo nuevos y ustedes tranquilamente, cada uno de ustedes podría agregar 5 o 6 iconos sin lugar a dudas. Veamos, ¿qué es una planilla de cálculo? Es una hoja que nos permite organizar, programar cálculos sobre datos numéricos, utilizados en contabilidad, finanzas y negocios, donde la principal característica que es desarrollar tablas y generar gráficos para presentar la información transformada, digamos, la información que fue producto de una generación de datos y nos va a permitir tomar decisiones. La primera hoja electrónica fue creada por Dan Brickling y se la llamó VisiCalc. Era una tabla, básicamente lo que hizo este hombre fue, los métodos de trabajo de la ingeniería es trabajar en cálculo repetitivo, ¿con qué? Con tablas. Lo que hizo fue automatizar la confección de esas tablas. Y fue una revolución total y absoluta. Fíjense que esto se remonta a fines de los 60 y hoy por hoy sigue funcionando. Cada vez más aplicaciones, más versatilidad, más herramientas, pero no hay un cambio trascendental en el concepto. Una tabla que revolucionó fue Excel, es hoy sinónimo de la tabla o libro electrónico, pero ha habido muchísimas más y la primera más popular y revolucionaria fue un 2.3 de Lotus. Pero ¿qué característica tenía Excel? Primero, el entorno de trabajo era de Macintosh. Entorno gráfico de trabajo, con lo cual luego fue el punto de partida para el dominio del mercado por parte de Microsoft, cuando adquirió esta empresa. Adquirió la empresa que desarrolló Word, adquirió la empresa que desarrolló Excel, y a partir de ahí construyó herramientas compatibles con su sistema operativo que le permitieron ser dominantes en el mercado. Bien, ¿qué es una planilla de cálculo? Acá tienen un código QR con el significado del diccionario abierto de español, pero básicamente es esto. Esto sería un mapa conceptual de una planilla de cálculo. Es una estructura de filas y columnas donde la intersección define celdas. Estas celdas tienen o les permiten ingresar datos. Esos datos pueden ser datos numéricos, datos alfanuméricos o fórmulas y funciones. Respecto de esto, también podríamos decir que dentro de las fórmulas y funciones, lo que hay es un componente que serían las referencias de celdas, que es la manera en que identificamos a los contenidos de la celda que guardamos en las diferentes celdas. Estas referencias de celdas pueden ser relativas, absolutas o mixtas. Y a su vez, también, dentro de las fórmulas y funciones, nosotros trabajamos con lo que se denomina rangos de celdas, que pueden ser adyacentes y no adyacentes. Estos son los objetos sobre los cuales pivotea la construcción de una planilla de cálculo. Avanzando un poquitito más, diríamos que acá tenemos muchos modelos de productos comerciales que hay en el mercado, en el listado, y ahora nos vamos a ir centrando en otro tipo de herramientas, como las herramientas que se corresponden al diseño asistido por computadora, que a partir de los años 50 se comenzaron a utilizar. Tenemos entonces aplicaciones de tipo CAD, que pueden ser para diseño de objetos reales, podemos dibujar planos, podemos dibujar o simular la realidad a través de estructuras, por ejemplo, de tipo CAM o de tipo CAE. Ya estamos viendo que me están quedando unos pocos minutos. Y luego tenemos lo que sería el diseño gráfico, en lo que tenemos programas de dibujo libre, tratamiento, retoque fotográfico y maquetación de publicaciones. Dentro del CAD, prioritariamente tenemos lo que es el diseño asistido por computadora. Ahí vamos a avanzar un poquitito más, de diferentes tipos. Ventajas
fácilmente manipulables y de las siguientes características. Tenemos dos tipos de estructura de programa CAD, los programas de dibujo vectorial y los programas de mapa de bits. Esto es el AutoCAD, un ejemplo típico, y dentro de los programas de bits, uno simple como el Paint. Las extensiones que podemos reconocer para este tipo de programas, BMP, JPG, GIF, PSD, y referidas a este tipo de programa, algunas de ellas de DWG, CDR, etc. Ahí del Adobe Illustrator. Son diferentes bloques que tendríamos disponibles dentro de lo que es el esquema CAD. Dentro del diseño de objetos reales, podríamos trabajar con programas para dibujar planos y programas para simular realidad, como les había comentado. Acá ya tenemos algunos ejemplares y tendríamos el CAM y CAE. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. El diseño CAM nos permite dibujar planos, bueno, sería la primera parte del CAD, en el que podemos trabajar con capas, medidas de longitud y superficie, acotaciones, asignación de grosores, etc. Por otro lado, el diseño con objetos reales nos permite simular la realidad. Esto es clave, es el futuro hoy de la ingeniería civil. Donde tenemos programas CAM para hacer diseño asistido por computadora, que nos permite trabajar en el diseño de piezas, automatización, y después lo que tiene que ver con el CAE, que es ingeniería asistida por computadora. Esto es básicamente lo que involucra al ingeniero civil. La versión anterior, el CAM, está más orientado al diseño de productos. En la ingeniería industrial es una buena herramienta. Nosotros nos centramos en el CAE, que sería la ingeniería asistida por computadora. Luego tenemos otro tipo de aplicaciones que tienen que ver con la posibilidad de realizar dibujo libre, programas de tratamiento y retoque fotográfico, como le comentaba, y programas de maquetación de publicaciones. Estos serían algunos de los productos. Luego tendríamos más de estos productos, de los diferentes bloques. Productos conocidos, acá tendríamos Solid Edge, que es un diseño asistido por computadora. Acá estaríamos trabajando, bueno, con algunos datos, les pido que los revisen. Y ya para terminar, faltando unos 5 minutos, casi terminamos, cosas que les pido que traten de identificar. Este material que les voy a subir, que subimos a la biblioteca y que tienen disponible, y una serie de videos que les pido que revisen, que se tomen un tiempito para mirar no las películas completas, sino algunos minutos que están declarados, de algunas series y televisiones, que lo único que tienen como objetivo es mostrarle la linealidad que tiene la proyección del futuro del ser humano, y fíjense cómo en cada momento histórico nosotros tenemos la posibilidad de ver cómo se imagina van el futuro de la humanidad en otro momento. Con esto hemos terminado este bloque, hemos cerrado en una clase toda la estructura de lo que es una computadora y nos vamos a centrar ya a partir de la clase que viene en alguna herramienta específica que sería la planilla de cálculo. Mónica, si me estás escuchando, si tenemos que hacer algún comentario o alguna cosa, te paso la posta No, para algún comentario puntual mientras voy saliendo de mi pantalla. fíjate que tenés un montón de preguntas en el chat de Excel. Lo único que quería decir es que utilicen el foro para preguntar, ¿viste? Porque por ahí se pueden entre ustedes mismos contestar, ¿sí? Para no tener que esperar tanto, porque nosotros ahora vamos a seguir corrigiendo el miércoles y después el lunes. Entonces, Las no sé, consultas en foros son está claves. bueno. ¿Por qué motivo? Hay preguntas que se las logramos contestar a alguna persona. Si las vamos haciendo en el foro, esa contestación, esa respuesta ya está disponible para todos. Este fin de semana he tenido que responder 6 o 7 veces a la misma pregunta. Una pregunta típica es, si yo tengo una Mac, ¿puedo usar Revit? La respuesta es no. La realidad, lo que tendría que hacer yo es decirle, cómprese una computadora con Windows. Pero por supuesto, dentro de esa respuesta que estuvimos dando, hay alternativas. Las he subido al foro, así que ahí ya tienen disponible ese tipo de respuestas. Por ejemplo, se puede trabajar con Parallel o se pueden utilizar herramientas que ya ha dispuesto Macintosh para trabajar con software en medio ambiente Windows. Entonces, la realidad es que, ¿qué va a pasar en esos casos puntuales? Lo que va a ocurrir es que los recursos de la computadora que ustedes tienen con Macintosh puede hacer que sea viable o no el uso de ese recurso, puesto que todo demanda grandes recursos. Entonces, si su computadora Mac tiene muchos y buenos recursos, tanto de memoria RAM como un procesador de buena respuesta,
seguramente sin ningún tipo de inconveniente van a poder utilizarlo. Pero en caso en que estemos con situaciones, digamos, de máquinas más ajustadas, y por ahí no es tan funcional la herramienta de este caso, que es determinante para la ingeniería civil, que sería Revit. Voy a intentar acceder a contestar algunas de las preguntas que voy teniendo. Mientras paso un aviso, Marce, vamos a Dale, subir por también favor. al campus una recomendación para que encabecen en el asunto los mails de envío siempre, porque Mónica acaba de abrir una carpeta por cada curso, si no va a ser imposible también mantener un orden en eso, que está muy bien. Así que va a facilitar también que los identifiquemos, siendo tantos alumnos, que siempre en el asunto comiencen con, y en la identificación del curso, guión del medio, apellido primero y después nombre si quieren y todo lo que quieran, pero fundamental el curso. Gracias. Bueno, Chau a todos. con respecto a algunas preguntas, pensando en comprar acá o allá, bueno, compren donde quieran. O sea, ustedes tienen que gastar $600 para comprar esa computadora ficticia, tienes el presupuesto. Ahora bien, si la compran por Amazon, que es una opción, van a tener que considerar el envío y los impuestos. O sea que van a tener que se van a tener que poner a investigar cuál es el costo de los impuestos, tenemos que documentar todo. Con lo cual, la idea es tratar de simplificar. Y con respecto en el reporte, yo les digo, bueno, y una planillita con Excel. Básicamente, lo que yo les estoy pidiendo es una tabla. Pueden resolverlo con una planillita en Excel, capturando con copy-paste, o sea, copio y pego en esa planillita que la uso como soporte, o genero una tabla, es lo mismo. La idea es una primera aproximación a copiar y pegar información entre Word y Excel. Nada sofisticado. Es un intento que les pido que hagan en esta actividad. Recién nos estamos integrando, estamos metiéndonos en planilla de cálculo y estamos tratando de ver hasta dónde son capaces de llegar con Word. ¿Alguna duda o pregunta más, Moni? No, quiero volver a escribir el formato, que sería el curso, ahí lo está armando Gabo, pero no lo veo. Bueno, ¿Cómo se me era? está ¿El curso, apellido y nombre? se nos fue Gabo. Gabo. Bueno, hagamos una cosa. Otro Vamos a canal. hacer un gran cartel y lo vamos a subir al aula virtual, así no nos demoramos más y vamos cerrando, pues ya no nos Acá queda menos de estoy. un minuto. Ahí lo pego en el chat para todos. Pegalo, Perfecto. dale. Estaba contestando el mail. Bueno, Dale. peguémosle en el chat a ver si sale el mensaje y lo tienen todos a su alcance. Yo ya estoy despidiéndome porque ya se nos termina el tiempo, así que nos estaremos